Hoy vamos a estar hablando de la beta-oxidación de los ácidos grasos, un tema un tanto complejo, un tanto difícil de analizar. Es normal porque son ácidos grasos, son de por sí un poco complejos, a diferencia de otras estructuras, ¿no verdad? Pero bien, vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo. La beta-oxidación de los ácidos grasos, recuerden que fatty acids significa ácidos grasos, ¿ok? Entonces, sin nada más que agregar, vamos empezando. Vamos con las generalidades. Aquí las he puesto, ¿ok? Y voy a ir así borrando la pizarra, pausando para evitarles pérdida de tiempo, ¿no? Primero, acil. ¿Qué es un acil? ¿Ok? Siempre que ustedes escuchen acil, tiene que ver con un ácido graso. Tal es el caso, por ejemplo, de cuando hablamos de un acil-CoA. Si recordamos la estructura de un ácido graso, ¿cómo era? Era algo más o menos así, ¿verdad? Eso es un ácido graso, podemos decir que es un acil, ¿no? ¿Verdad? Ojo, no confundir con acetil, es un acil. ¿Qué tiene que hacer para ser un acil-CoA? Esta parte que tenemos aquí es un acil, entonces si es CoA, tiene que estar unido entonces a un grupo CoA. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un acil, a ver, la parte de acilo, acil, ¿verdad? Y acá, CoA. ¿Ok? Entonces siempre que hablemos de un acil, estamos hablando de un ácido graso. Este ácido graso puede ser insaturado, saturado, puede ser ácido graso de cadena larga, de cadena corta, etc. ¿Ok? Entonces, esa es la base de esta terminología muy importante que nos va a ayudar a entender qué hacen enzimas y qué hacen estas ciertas otras cosas, ¿no? Creo que en este video nada más voy a hablar de la activación del ácido graso y la internalización, y luego vamos a hablar de la beta-oxidación propiamente dicha. ¿Ok? Entonces, tenemos el acil, ¿verdad? Luego tenemos, este es un proceso que se realiza de una manera aerobia, ¿ok? Siempre en condiciones aerobias, esa es una condición. La tercero, siempre este proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos, ya propiamente dicho, la beta-oxidación se realiza en la matriz mitocondrial, ¿ok? Es decir, se realiza en la mitocondria. Eso es lo que quiero que se entienda, no se realiza en el citosol. Pero, ojo, el proceso de la beta-oxidación, el ciclo de la beta-oxidación, existe otro proceso que es el que vamos a revisar en este video, que se llama activación de un ácido graso e internalización de un ácido graso, el cual pues es el camino que tiene que seguir el ácido graso para llegar a la matriz y darse la beta-oxidación. No me malinterpreten, este proceso tiene que ver con la beta-oxidación. De hecho, sin este proceso no se da la beta-oxidación, pero tenemos que primero revisarlo para después poder estudiar el ciclo de la beta-oxidación propiamente dicho, ¿ok? En todo caso, aquí era 4, ¿no? Cuarto punto, ¿no? Free fatty acids. ¿Qué significa free fatty acids? Hasta ahora hemos visto fatty acids significa ácidos grasos, ¿no verdad? Pero free fatty acids significa ácidos grasos libres. ¿Qué quiere decir ácidos grasos libres? Nosotros en la sangre, ¿no verdad? Sabemos que el principal contenido, ¿no verdad?, del plasma sanguíneo, algo más o menos así, es agua. Y recordemos que los lípidos son de característica apolar. Por lo tanto, los lípidos no van a poder transportarse por sí solos en este medio acuoso. Entonces estos ácidos grasos libres, que no son más que ácidos grasos, sin esterificar, okay, así también se los denomina, necesitan estar unidos para su transporte. Y vamos a suponer que esta de aquí es la albúmina, ¿no verdad? Quiero que vean que aquí es un sitio de unión. ¿Por qué? Porque la albúmina actúa transportando ácidos grasos libres. ¿Ok? Transportando ácidos grasos libres. Entonces aquí este proceso, ¿no verdad?, en el que se transporta el ácido graso hacia el órgano diana, en el que se va a realizar esta beta-oxidación de los ácidos grasos. Ahora, ¿de dónde provienen estos ácidos grasos? Recordemos que nosotros pues tenemos tejido adiposo, ¿no verdad? El tejido adiposo nosotros lo encontramos en dos lugares especialmente, intracavidad peritoneal, ¿no verdad?, y en el tejido celular subcutáneo de prácticamente todo el organismo, ¿ok? Y prácticamente sin excepción, porque siempre vamos a encontrar ciertos adipocitos en el tejido celular subcutáneo, ¿ok? En este caso,
obviamente el contenido más abundante por lo general suele ser los adipocitos contenidos en la grasa abdominal. ¿Ok? Entonces, se transportan estos ácidos grasos, ¿verdad? Supongamos que aquí tenemos un adipocito. Del adipocito, ¿verdad? Sale un ácido graso y se une a la albúmina en la sangre. ¿Ok? Listo. Entonces, pasa lo siguiente. Esto también puede darse al revés, ¿ok? Que prácticamente llene el ácido graso libre de cualquier otra parte del organismo, llega para almacenarse acá, ¿ok? O para también beta-oxidarse en el adipocito, ¿ok? Porque los adipocitos también tienen esta capacidad, ¿ok? Entonces, ya entendido cómo funciona un ácido graso libre, vamos, por ejemplo, a una célula hepática, ¿no verdad? Supongamos que ya un ácido graso libre entra a la célula hepática, el hepatocito, y supongamos que lo tenemos aquí, ¿no verdad? Un free fatty acid. Este proceso que voy a describir en este momento se llama activación del ácido graso, ¿ok? Está el ácido graso en el citosol del hepatocito. Ahora, para el ácido graso sería fácil pues hacer esto, ¿no verdad? Entrar de esta manera y de ahí a la matriz. Sin embargo, el ácido graso no puede hacer esto, ¿ok? No puede hacer esto. Esto sería un mundo ideal que pudiera hacer el ácido graso, ¿no verdad? Entonces, tiene que pasar por una proteína, ¿ok? Por una enzima, de hecho, la cual es importantísima en este proceso, que la voy a dibujar aquí. Vamos a ponerla aquí. Esta proteína de aquí se va a llamar acil, ojo con el nombre, ¿no verdad? Acil, quiere decir que tiene que ver con ácido graso, CoA sintetasa. Diego, ¿por qué sintetasa y por qué no sintasa? Recordemos que cuando es sintetasa utiliza ATP. Cuando es sintasa no hace uso del ATP. Entonces en este caso, esta CoA sintetasa va a formar, a partir de un ácido graso, va a obtener acil-CoA. Pero, espérate, ¿cómo obtuvimos a partir de un ácido graso acil-CoA? ¿Qué sentido tiene? ¿Ok? Bien, pasó lo siguiente. Esta enzima utiliza un CoA y lo ingresa, ¿no verdad?, a la molécula. Eso es lo primero. Pero, si hablamos de que utiliza ATP, ¿de dónde saca esta energía? Ok, vamos a eso. Déjame borrar este CoA un momento. Utiliza ATP, perfecto, como cualquier reacción que vaya a utilizar ATP, ¿no verdad? ATP, y tiene por lo general lo que sale es ADP, ¿no verdad? Pero en este caso pasa algo peculiar. Es que no va a salir a base de ATP, ADP más fosfato inorgánico, sino que va a salir AMP más pirofosfato. Si no me entendieron, tranquilos. Nosotros lo que solemos ver por lo general, ¿no verdad?, es que el ATP pasa a ser, una vez que ya se lo utilizó, ADP más fosfato inorgánico. Recordemos la estructura de la molécula del ATP, ¿no verdad? Vamos a poner la molécula del ATP. Esto es lo que pasa normalmente. ¿Por qué se da esto acá? Bueno, vamos a ver la molécula del ATP, ¿no verdad? Primero el adenosín, que lo voy a dibujar con un círculo y un punto. Adenosín trifosfato, que lo voy a dibujar con 3 triángulos. Adenosín trifosfato, ¿no verdad? Adenosín trifosfato. Lo que por lo general suele pasar en las reacciones que nosotros vemos es lo siguiente. Tenemos el adenosín bifosfato más un fosfato inorgánico, ¿no verdad? Eso es lo que suele pasar generalmente, pero aquí está pasando algo muy distinto. Recuerden que la energía que nos da el ATP se encuentra precisamente en estos enlaces entre los fosfatos, ¿no verdad? Entonces, aquí estamos rompiendo un enlace y estamos teniendo ADP más fosfato inorgánico. En este caso, ¿qué es lo que qué es lo peculiar que nosotros vamos a encontrar en este caso? No se va a dar eso de ahí, sino que vamos a tener algo mucho más interesante. En vez de degradarse a ADP, va a ser lo siguiente.
¿Bien la diferencia? Ahora tenemos AMP, monofosfato, ¿no verdad? Recuerden que los triángulos son fosfatos. Apenas es un AMP más un pirofosfato. Este pirofosfato tiene un enlace aquí. Este enlace sigue siendo de alta energía. Entonces, ¿qué enlace fue el que rompimos en realidad? Este de aquí, ¿no verdad? ¿Obtuvimos energía? Sí. Pero acá tenemos un pirofosfato, el cual también lo vamos a romper como una segunda parte de la reacción, mediante una enzima específica, la cual es la pirofosfatasa inorgánica. Va a romper ese pirofosfato. Pirofosfato no es más que dos fosfatos unidos, ¿ah? Pirofosfato lo va a romper en dos fosfatos inorgánicos, liberando energía en el proceso. Entonces liberamos energía aquí y liberamos energía acá. Ok. Entonces, esta energía, ¿cuándo la vamos a utilizar? Fácil. A lo que vayamos a agregar aquí el CoA, ¿no verdad? Al ácido graso. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, a pesar de no haber gastado 2 moléculas de ATP, es el mismo gasto energético a que yo hubiera gastado 2 moléculas de ATP. Entonces, a la ganancia total de energía que nosotros vamos a ver de la oxidación de los ácidos grasos, vamos a encontrar que vamos a restar a la ganancia total 2 ATP por este hecho. No se gastan 2 ATP, ojo, pero se gasta uno que equivale a la energía de 2, porque ya les dije, la reacción general es ATP es igual a ADP más fosfato inorgánico. En este caso estamos AMP más fosfato inorgánico. Espero se haya entendido. Entonces este es el primer paso, ¿no verdad? Una vez que ya está como acil-CoA, puede entrar directamente a esta parte que está acá la membrana. Recuerden que la mitocondria es un organelo bimembranoso, por lo cual tiene doble membrana. En este caso, el acil-CoA ya puede ingresar tranquilamente al espacio perimitocondrial, es decir, entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Membrana mitocondrial externa de verde y membrana mitocondrial interna de morado. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está aquí adentro, se supone que el acil-CoA, aquí viene una triste historia, ¿no? Se supone que el acil-CoA quiere hacer lo siguiente, quiere entrar también. Pero adivinen qué, así como el ácido graso no podía entrar directamente, este tampoco va a poder entrar directamente, chicos. Entonces, tiene que hacer algún truco, ¿no? Alguna trampita, algo que le permita entrar directamente. Y aquí vamos a hacer uso de algo interesante, ¿ok? Déjenme dejar ahí ese espacio, pero todavía no lo voy a utilizar. Y déjenme dejar acá también esta parte de aquí para mí. ¿Ok? Primero voy a dejar aquí dibujada una enzima. Una enzima, ¿ok? La cual vamos a denominarle, ¿ok? Carnitina acil transferasa, y ojo al número, ¿ah? 1. Carnitina acil transferasa 1. Tal vez la pueden encontrar en Harper como carnitina palmitoil transferasa 1. Ya vamos a hablar de por qué se da eso. Entonces, ¿qué va a hacer esta carnitina acil transferasa 1? Bien. Aquí en la matriz mitocondrial nosotros vamos a encontrar abundante carnitina, ¿ok? Este compuesto llamado carnitina. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este compuesto? Bien, va a pasar por una proteína que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Va a pasar por esta proteína. Ya vamos a decir cuál proteína es. Hacia el espacio perimitocondrial. Y adivinen qué va a hacer. Mediante la acción de esta enzima, combinamos tanto carnitina, ¿ok? Carnitina con acil-CoA. ¿Ok? Carnitina con acil-CoA. Pero en el proceso liberamos CoA. ¿Cuál va a ser el resultado entonces? Ustedes me dirán, carnitina acil-CoA. No, porque recuerden que liberamos el CoA.
el compuesto que nosotros vamos a tener finalmente es acilcarnitina. Y este de aquí finalmente puede entrar por la misma proteína por la que entró la carnitina, ¿ok? Por aquí. Entra finalmente en la matriz mitocondrial y entra obviamente como acilcarnitina mismo, ¿no? Acilcarnitina. ¿Ok? Acilcarnitina. Ahora, ¿cómo se llama esta proteína que permite la salida de carnitina y la entrada de acilcarnitina? Esta proteína muy interesante, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Vamos a ponerle un nombre acá. Se va a llamar, ojo el nombre, ¿eh? Carnitina, acilcarnitina, y ojo que esto es lo más importante, ¿no? Translocasa. ¿Locasa de loca? No. Locasa, translocasa, porque es una proteína, como podemos ver, primero de transporte de membrana, la cual va a permitir la salida de algo y la entrada de otra cosa. Entonces es una translocación, ¿ok? A diferencia de acá que era una transferasa, que lo que hacía era transferir la carnitina hacia el acil-CoA, ¿ok? Entonces hasta ahí creo que estamos claros. Esta es una proteína muy bonita. Y ya falta el último paso. Este paso que está aquí es el que se llama activación, ¿no? ¿Verdad? El paso que está acá se llama internalización, porque ya estamos internalizando el acil-CoA hacia la matriz mitocondrial. Y acá era la activación del ácido graso, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos el acilcarnitina, a nosotros no nos sirve de nada tener acilcarnitina aquí. Nosotros necesitamos tener acil-CoA, porque ese era el objetivo primario, ¿no? ¿Verdad? Tener acil-CoA. Entonces, ¿cómo vamos a tener acil-CoA? Facilísimo, chicos. Facilísimo. Vamos a tener aquí. Esto sí es importante que lo sepan, ¿eh? Y por eso, perdón, me voy a tomar la molestia de dibujarlo, porque es importante que lo sepan. Esta enzima que voy a dibujar en este momento, ¿cómo se llama? Carnitina acil transferasa 2. Diego, ¿ya me dijiste una carnitina acil transferasa? Sí, pero te dije que era 1. Acá es 2. Adivina qué va a ser. Va a ser todo lo contrario. Esta acilcarnitina ahora va a pasar por esto por esta proteína de la que estoy hablando, ¿no? Por esta proteína va a pasar por esta de aquí y adivina qué resultado me va a dar. Me va a dar finalmente acil. Aquí en este proceso se agrega el CoA que me quitó allá, por eso es un acil-CoA, y el otro resultado va a ser carnitina. Ok, interesante, ¿no? Interesante. Entonces al final ya obtenemos nuestro acil-CoA justo donde lo queríamos para empezar la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Ok? Aquí podemos ver este proceso, no es difícil, ¿ok? Pero hay que saber explicarlo y entenderlo, ¿no? ¿Verdad? Si se dan cuenta, al final esta carnitina se recicla. Y se recicla para volver a salir, volver a unirse a un acil-CoA mediante la carnitina aciltransferasa 1, transformarse en acilcarnitina y entrar por acá. Entonces es un proceso que se restaura continuamente, ¿no? ¿Verdad? Porque miren que esta carnitina la volvemos a utilizar y la volvemos a utilizar y la volvemos a utilizar. Repaso rápido. El ácido graso libre, ¿no? ¿Verdad? Tiene que activarse para poder pasar por la membrana mitocondrial externa hacia el espacio perimitocondrial y luego hacia la matriz mitocondrial. ¿Cómo se activa? Mediante la acil-CoA sintetasa, porque utiliza ATP. Utiliza ATP de una manera peculiar, como lo nombramos aquí. Primero se rompe este enlace que está aquí, queda AMP, simplemente un fosfato, y queda un pirofosfato. Pirofosfato no es más que esos dos fosfatos unidos, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que estos enlaces son de alta energía, entonces al romper dos enlaces es como que rompa 2 ATP en ADP, ¿ok? Por eso es que a la resta final le vamos a agregar menos 2 ATP, ¿ok? Entonces, esta energía la utilizamos para agregar este CoA que está aquí. Al agregarlo ya tenemos finalmente el acil-CoA, el cual sí va a poder entrar por la membrana mitocondrial externa.
Este entra, pero tiene el problema de que no puede entrar directamente a la membrana, a la matriz mitocondrial. Entonces tiene que unirse a un compuesto que se encuentra en la matriz mitocondrial que se llama carnitina. Esta carnitina viene por una proteína transportadora que es una proteína antiporte, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene un compuesto va en un sentido y otro compuesto va en el otro sentido. Esta se llama, y fácil, miren chicos, no es difícil, miren, carnitina, porque transporta carnitina, ojo, la proteína esta de membrana, ¿no? Carnitina porque transporta carnitina, ¿no, verdad? Acilcarnitina porque también transporta acilcarnitina. Y translocasa, por lo que ya hablamos, ¿no? Locasa, translocasa, ¿ok? Entonces la una entra, la otra sale. Ahora, esta acilcarnitina que ya entró, a mí no me sirve para la beta-oxidación. Yo lo único que necesito es el acil-CoA. Entonces yo lo que hago es pasar por esta enzima que se llama carnitina aciltransferasa tipo 2. ¿Y qué hace esta carnitina aciltransferasa tipo 2? Lo contrario a lo que hacía la 1. En vez de quitar el CoA, agrega un CoA y finalmente me da acil-CoA y carnitina, los compuestos que utilicé en primera instancia, ¿ok? Para formar el acilcarnitina. Facilísimo. No veo lo difícil, ¿ok? Entonces eso es lo que es la activación e internalización del ácido graso. Vamos a hablar ahora de la beta-oxidación en el siguiente video.